La primera vez que vi el espejo, supe que algo estaba terriblemente mal. No era solo su aspecto, ese marco de plata ennegrecida con grabados que parecían moverse cuando no los mirabas directamente, sino la forma en que el aire se espesaba a su alrededor, como si la realidad misma se distorsionara en su presencia. Había llegado a mi tienda de antigüedades 3 días antes, envuelto en una sábana manchada de sangre que el vendedor insistió en que eran solo manchas de vino. El hombre era extraño, con ojos hundidos que evitaban el contacto visual y manos que temblaban constantemente. Me ofreció el espejo por una cantidad ridículamente baja, casi suplicándome que me lo llevara. Solo lléveselo de mi casa, murmuró mientras contaba los billetes con dedos nerviosos. No puedo tenerlo más tiempo. Mi esposa ya no se reconoce en él. Debí haber prestado más atención a esas palabras, pero la codicia pudo más que la prudencia. Un espejo de esa calidad, probablemente del siglo XVIII, valía una fortuna. Los grabados en el marco representaban escenas que parecían cambiar dependiendo del ángulo desde el que los mirara. A veces eran querubines danzando, otras veces figuras retorcidas en agonía. La segunda noche después de colocarlo en el escaparate principal de mi tienda, comenzaron los sueños. Al principio eran fragmentos inconexos. Una mujer de vestido blanco que lloraba sangre, pasillos infinitos que se estrechaban hasta convertirse en gargantas que me tragaban. Y, siempre, mi propio reflejo observándome con una sonrisa que yo no estaba haciendo. Fue entonces cuando decidí llevármelo a casa para examinarlo mejor. Mi apartamento en el 3er piso de un edificio victoriano se convirtió en el escenario de los eventos más aterradores de mi vida. Coloqué el espejo en mi sala de estar, apoyado contra la pared principal, y desde ese momento, todo cambió. La primera señal de que algo andaba mal fue Magdalena, mi gata. Desde que el espejo llegó, se negaba rotundamente a entrar a la sala. Se quedaba en el umbral, con el pelo erizado, siseando hacia algo que yo no podía ver. Sus ojos seguían movimientos invisibles frente al espejo, como si algo se moviera en su superficie cuando yo no estaba mirando. La segunda noche en mi casa, me desperté a las 3:33 a.m., con la sensación de que alguien me observaba. La luna llena proyectaba suficiente luz a través de las cortinas para iluminar débilmente la sala, y pude ver mi reflejo en el espejo desde el pasillo. Pero mi reflejo no estaba durmiendo. Estaba de pie, mirándome directamente, con los brazos cruzados y una expresión de cruel diversión. Parpadeé fuertemente, convencido de que estaba soñando, pero cuando volví a mirar, mi reflejo había desaparecido completamente. El espejo mostraba la sala vacía, como si yo no existiera en absoluto. Durante los siguientes días, comencé a documentar meticulosamente cada anomalía. Mi reflejo aparecía y desaparecía a voluntad, a menudo haciendo cosas que yo no estaba haciendo. Lo veía caminar por mi sala mientras yo estaba en la cocina. Lo observé escribir en un cuaderno cuando yo tenía las manos ocupadas preparando café. Pero lo más perturbador era cuando nuestras miradas se encontraban. En esos momentos, sentía como si algo frío se deslizara por mi columna vertebral y se instalara en algún lugar profundo de mi pecho. Una semana después de tener el espejo en casa, comencé a notar cambios físicos. Pequeños al principio. Una cicatriz en mi mejilla izquierda que no recordaba tener, ojeras más pronunciadas, una palidez enfermiza que no se correspondía con mi estilo de vida activo. Pero cuando intentaba verificar estos cambios en otros espejos de la casa, mi apariencia era normal. Solo en el espejo antiguo se reflejaban estas alteraciones. La verdad comenzó a revelarse cuando decidí investigar la historia del objeto. Después de horas en la biblioteca municipal y archivos históricos, encontré referencias a un espejo que coincidía con la descripción del mío. Había pertenecido a una familia adinerada de fines del siglo XVIII, los Belmont, que vivían en una mansión en las afueras de la ciudad. Los registros históricos eran escalofriantes. La familia completa había muerto en circunstancias misteriosas durante el transcurso de un año. Primero fue el patriarca,
Henri Belmont, encontrado en su estudio con la expresión congelada en un grito silencioso, sin heridas aparentes. Su esposa, Isabel, fue la siguiente, descubierta frente a un espejo con las manos sangrantes por haber intentado romper su propia superficie. Los hijos siguieron uno a uno, todos encontrados en posturas extrañas, como si hubieran estado luchando contra algo invisible. El último registro mencionaba que el espejo había sido retirado de la mansión por orden judicial y vendido a un comerciante de antigüedades. A partir de ahí, la pista se perdía en una sucesión de propietarios que invariablemente lo vendían después de periodos cortos, siempre con urgencia, siempre por precios muy por debajo de su valor real. Pero lo que realmente me heló la sangre fue encontrar una carta escrita por Isabelle Belmont a su hermana, fechada 3 días antes de su muerte. Mi querida Margot, algo terrible está sucediendo en nuestra casa. El espejo que Henri compró para mi tocador no es lo que parece. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero ahora estoy segura. Mi reflejo tiene vida propia. Me mira con ojos que no son míos. Sonríe cuando yo estoy llorando. Y, por las noches, cuando paso frente a él, puedo verla intentando salir. Es como si hubiera otra Isabel atrapada del otro lado, una versión malévola de mí misma que desea ocupar mi lugar. Henri dice que estoy loca, pero cada día me siento más débil, como si algo de mí se estuviera drenando hacia esa superficie plateada. Temo que pronto no quede nada de la verdadera Isabel. Esa noche, después de leer la carta, regresé a mi apartamento con una nueva comprensión del horror que había invitado a mi hogar. El espejo me esperaba en la sala, y por primera vez desde que lo había adquirido, mi reflejo estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que yo estaba haciendo. Pero había algo diferente en sus ojos, algo hambrienta y paciente. Me acerqué lentamente, y mi reflejo hizo lo mismo. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para tocar la superficie, coloqué mi mano sobre el cristal. Del otro lado, mi reflejo hizo lo mismo, pero cuando nuestras palmas se tocaron a través del vidrio, sentí algo que me congeló hasta los huesos. Calor. El cristal estaba tibio, como si hubiera una mano real del otro lado. Entonces mi reflejo sonrió, aunque yo no lo estaba haciendo. Finalmente, dijo mi propia voz desde el espejo, aunque mis labios no se movieron. Has comprendido la verdad. Retrocedí, tropezando con una silla, pero mi reflejo permaneció inmóvil frente al espejo, observándome con una mezcla de diversión y anhelo. ¿Qué eres?, logré susurrar. Soy tú, respondió mi reflejo. O más bien, soy lo que tú podrías ser. Cada persona que se mira en este espejo alimenta mi existencia, me da forma, me da poder. Y ahora, después de tantos días de nutrirme de tu esencia, soy lo suficientemente fuerte. ¿Fuerte para qué? Mi reflejo presionó ambas manos contra el cristal desde adentro, y juro que vi cómo la superficie se abombaba ligeramente hacia afuera. Para intercambiar lugares contigo. Tú te quedarás aquí, en este mundo de cristal y sombras, y yo saldré a vivir tu vida, una vida que, debo admitir, mejoraré considerablemente. El horror de la comprensión me golpeó como una ola helada. Los Belmont, todos los propietarios anteriores del espejo, no habían muerto de causas naturales. Habían sido reemplazados, sus almas atrapadas para siempre en la superficie plateada, mientras sus doppelgangers malevolentes tomaban sus lugares en el mundo real. Corrí hacia mi habitación, pero cuando pasé frente al espejo del baño, mi reflejo no estaba, siguiendo mis movimientos. Se quedó inmóvil, sonriendo, mientras yo continuaba mi huida desesperada. En el espejo del armario de mi dormitorio, la misma escena, mi reflejo estático, observándome con esa sonrisa cruel que ya conocía demasiado bien. Todos los espejos de mi casa se habían convertido en ventanas hacia el mismo lugar, el mismo mundo invertido donde mi doppelganger esperaba pacientemente su oportunidad de escape. Esa noche no dormí.
Me senté en mi cama, dándole la espalda a todos los espejos, mientras escuchaba sonidos que no debían existir. Pasos que se acercaban desde superficies de cristal, susurros que parecían venir de todas direcciones, y ocasionalmente, mi propia risa que no estaba produciendo. Al amanecer, tomé una decisión desesperada. Si no podía destruir el espejo, había intentado golpearlo con un martillo la noche anterior sin conseguir ni siquiera una grieta. Al menos podría ocultarlo. Lo envolví nuevamente en la sábana manchada y lo llevé al sótano de mi edificio, enterrándolo bajo montones de cajas polvorientas. Pero mi alivio duró poco. Esa noche, todos mis espejos seguían mostrando la misma anomalía. Mi reflejo había adquirido una apariencia más sólida, más real, mientras que yo me sentía cada vez más etéreo, como si estuviera perdiendo sustancia con cada hora que pasaba. Fue entonces cuando comprendí la verdad horrible. No importaba dónde estuviera el espejo físico. Una vez que había establecido la conexión conmigo, todos los espejos se convertían en portales hacia su dominio. El intercambio no requería la presencia del objeto original. Solo necesitaba que la víctima fuera lo suficientemente débil. Y yo me estaba debilitando rápidamente. Había perdido 8 kilos en 2 semanas. Mi piel había adquirido un tono grisáceo, y mis ojos se hundían cada día más en sus cuencas. Los vecinos habían comenzado a comentar sobre mi apariencia, preguntándome si estaba enfermo. Pero cuando intentaba explicarles la verdad, las palabras se desvanecían en mi garganta, como si algo me impidiera revelar el secreto del espejo. La última noche que pasé en mi cuerpo original, mi reflejo decidió acelerar el proceso. Me desperté encontrándolo presionado contra la superficie interior de mi espejo del baño, con las manos extendidas hacia adelante como si estuviera empujando una pared invisible. «Es hora», dijo simplemente. Sentí una fuerza irresistible que me atraía hacia el espejo. Mis pies se movían por voluntad propia, llevándome paso a paso hacia mi propia destrucción. Cuando estuve lo suficientemente cerca, mi reflejo extendió una mano hacia mí. El cristal se había vuelto permeable, como la superficie de un estanque. «Toma mi mano», susurró con mi propia voz. «Será rápido». Y en un momento de debilidad absoluta, lo hice. El intercambio fue instantáneo y completamente silencioso. Un momento estaba en mi baño. Al siguiente me encontraba del otro lado del cristal, observando cómo mi doppelganger flexionaba mis músculos, respiraba con mis pulmones, sonreía con mi boca. «Gracias», me dijo desde el mundo real mientras yo presionaba desesperadamente contra el cristal desde adentro. «Cuidaré muy bien de tu vida». Y cumplió su promesa de una manera retorcida. Durante las siguientes semanas, observé impotente cómo vivía una versión mejorada de mi existencia. Era más carismático, más exitoso en los negocios, más atractivo para las mujeres. Nadie sospechó el cambio porque, técnicamente, seguía siendo yo, solo que una versión sin escrúpulos, sin moral, sin alma. Lo vi vender objetos falsificados como antigüedades genuinas, manipular a clientes ancianos para que pagaran precios exorbitantes y seducir a mujeres casadas sin el menor remordimiento. Mi vida se había convertido en una caricatura malévola de lo que había sido, y yo no podía hacer nada más que observar. Pero lo peor vino cuando trajo a mi hermana a mi apartamento. Elena había venido a visitarme preocupada por los rumores sobre mi comportamiento extraño, y mi doppelganger vio en ella una oportunidad perfecta. «¿Sabes, Elena?», le dijo mientras la llevaba hacia la sala donde había colocado nuevamente el espejo antiguo. «Hay algo que quiero mostrarte, una antigüedad realmente fascinante». Desde mi prisión de cristal, grité advertencias que nadie podía escuchar. Golpeé la superficie con puños que no producían sonido alguno. Pero Elena, inocente y confiada, siguió a la cosa que llevaba mi rostro hacia su propia destrucción. «Es hermoso», murmuró Elena mientras se acercaba al espejo. «Los grabados son extraordinarios. Es como si se movieran. Mírate en él»,
sugirió mi doppelganger con mi voz. Verás algo increíble. Y mientras Elena se inclinaba hacia la superficie plateada, vi el hambre familiar crecer en los ojos de su propio reflejo. El espejo había encontrado una nueva víctima, y el ciclo estaba a punto de repetirse. En algún lugar del mundo de cristal donde ahora habito, puedo sentir la presencia de todos los que vinieron antes que yo. Los Belmont están aquí, junto con docenas de otros pobres almas que cayeron en la trampa del espejo. Todos observamos impotentes cómo nuestros doppelgangers viven versiones corrompidas de nuestras vidas, siempre buscando nuevas víctimas para alimentar el hambre insaciable del espejo. Y ahora, mientras escribo esto en las paredes de cristal de mi prisión eterna, con palabras que solo otros prisioneros pueden leer, tengo que advertirte. Si alguna vez encuentras un espejo antiguo que te observa cuando no lo estás mirando, si tu reflejo hace cosas que tú no estás haciendo, si sientes que algo frío se desliza por tu columna vertebral cuando te miras en él, corre. Corre tan lejos como puedas, porque una vez que el espejo establece su conexión contigo, ya es demasiado tarde. El espejo siempre encuentra una manera de volver a tu vida. Siempre encuentra una manera de reclamar lo que cree que le pertenece. Y una vez que estás dentro, descubres que la verdadera maldición no es estar atrapado en un mundo de cristal y sombras. La verdadera maldición es tener que observar, día tras día, cómo algo malévolo vive tu vida mejor de lo que tú jamás pudiste vivirla.